Estando en el medio de una pandemia, cualquier noticia sobre volcanes nos da un poco más de miedo, ¿no? Como si se fueran a hacer realidad esas películas futurísticas en donde el mundo explota o cosas por el estilo. Y encima, últimamente, hubo muchas noticias al respecto porque erupcionaron en España el volcán Cumbre Vieja de La Palma y en Estados Unidos un volcán llamado Kilauea. Por eso trajimos para charlar con nosotros a Iván, que está con nosotros. Iván, ¿estás ahí? Sí, los escucho muy bien. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros, Iván. La verdad que nos interesa mucho este tema, estamos muy contentos de poder charlar con vos, pero la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Por qué erupcionan los volcanes? ¿Se puede saber? ¿Por qué erupcionan los volcanes ahora? No tiene explicación, o sea, en realidad erupcionan igual que lo hacen hace millones de años, ¿sí? No es que estemos en un clímax de actividad volcánica ni nada por el estilo. Bien. Lo que hay más medios de comunicación y más velocidad de comunicación. Pero no hay un momento incremental de actividad volcánica, ¿sí? ¿Qué es un volcán? Eso me preguntabas. ¿Qué es y cómo, si podemos predecir de alguna manera cuándo van a entrar en erupción? No, mira, un volcán es toda la expresión que tiene el magma en llegar a la superficie, con distintas formas, ¿sí? Lo que produce son rocas volcánicas, que al principio es como la imagen que tenés atrás. El magma llega a la superficie a entre 800, 1000 grados, ¿no es cierto? Wow. Y se va enfriando paulatinamente, depende de muchas variables de cómo se vaya enfriando, digamos, ¿sí? Y se transforma en una roca volcánica. Los geólogos estudiamos esas rocas y tratamos de reconstruir la erupción, digamos, ¿sí? Hacemos como un viaje al pasado a través de las rocas, ¿sí? Entonces un poco que le podemos establecer el perfil al volcán o la personalidad que tiene, qué tipo de actividad ha tenido en el pasado y de alguna manera prever la actividad que pueda llegar a tener en el futuro, ¿no es cierto? Pero eso es básicamente lo que hacemos los geólogos. Y en cuanto a predecir, y es difícil, o sea, las variables que gobiernan una erupción son tantas que es muy difícil predecir, digamos. O sea, hay señales típicas que le llamamos en volcanología precursores. Cuando aparece un precursor es porque viene una erupción. En el 90% de las situaciones. Hay veces que no. Hay veces que el precursor es falso y no pasa nada. ¿Qué son estos precursores? Ahí está lleno de ejemplos. ¿Cuáles serían? Precursores se le llama toda actividad que es previa a la erupción y que está dando aviso a que se viene la erupción, ¿sí? En el caso de La Palma, los precursores fueron, por ejemplo, sismicidad. Midieron sismicidad una semana antes, una sismicidad especial, digamos, que se mide, que no es igual a la del terremoto, y que la provocan los líquidos cuando ascienden. La roca, la corteza, ¿no es cierto?, es una masa de rocas dura. Cuando viene un líquido, que es el magma, ascendiendo, por diferencia de densidad, trata de subir, eso produce una vibración en el terreno, una sismicidad. Y eso se registra en los volcanes activos, como en La Palma, donde había sismógrafos vigilando, y una semana antes ya sabían que se venía muy probablemente una erupción, ¿sí? O sea, hay veces que se puede predecir, hay veces que no. El caso del Calbuco, por ejemplo, en el 2015, si recuerdan, en Chile, sí, tenía toda la parafernalia tecnológica instalada y el magma vino sin previo aviso. En una hora se desató una erupción sin ningún precursor prácticamente. Entonces, depende de cada caso. ¿Hay volcanes que pueden así de un momento a otro erupcionar? Mira, se considera un volcán activo el que ha estado en erupción en los últimos 10.000 años. O sea, si hace 10.000 años ha tenido una erupción, lo consideramos activo. Bien. Esa es la convención internacional que hay. No obstante, hay cierto tipo de volcanes, como los supervolcanes, que hacen erupciones cada cientos de miles de años. Entonces, la humanidad no ha visto uno de estos supervolcanes. Sí. Son las explosiones más grandes que hay, wow, ¿sí? Como la que originó el cráter en Yellowstone, por ejemplo, o Santorini. Bueno, y acá en la Puna, Argentina, tenemos un montón de ejemplos. Hay como 20 o 30 supervolcanes que han hecho erupción en el pasado y lo hacen cada cientos de miles de años. Entonces nunca lo consideramos activo. Porque si la convención es 10.000 años y estos supervolcanes hacen erupción cada 700.000, claro, se caen fuera del catálogo de activos y no los consideramos. Eso es un poco a lo que me dedico yo, a ese tipo de erupciones. A los supervolcanes. Es un poco mi especialidad. Claro, y a las erupciones asociadas que hay. Ok, pero ¿hay algún otro volcán en Argentina que no sea supervolcán, pero que ha estado en actividad en los últimos 10.000 años?
Considerando esos 10.000 años, hay 38 volcanes, mayormente en la frontera con Chile y Bolivia, que son considerados activos, ¿sí? Activos. De los cuales en este momento, a partir del 2017, Argentina empezó a tener observatorios permanentes con toma de datos en 2 de estos volcanes, el Copahue y el Lanín. Nosotros queremos saber por qué las personas nos empeñamos en vivir cerca de los volcanes. No es una buena idea. Es una buena pregunta. Vos sabés que independientemente de la cultura, porque todas las culturas andinas se pegaban a los volcanes, las culturas europeas, todas las etnias europeas se pegaban a los volcanes. En Asia mismo, digamos, es increíble. Hay más gente alrededor de los volcanes que lejos de los volcanes. O sea, hay una tendencia humana a pegarse al volcán, ¿sí? Y esto es difícil de analizar. Tendrías que hablar más con un antropólogo que con un geólogo, ¿no? Con un antropólogo social. Pero es algo que sucede, es un hecho. Y el tiempo de recuperación de un volcán a veces son siglos, claro, entre una erupción y otra. Entonces supera las generaciones humanas y como que se olvida que ese volcán presenta una amenaza. Claro. Porque, por ejemplo, el Vesubio, se cargó Pompeya y Herculano, digamos, ¿sí? Y ahora está Nápoles, casi en el mismo lugar, con 3 millones de personas viviendo. Eso es decir, ¿qué hacen ahí? Claro. Pero bueno, desde el 1700 que no pasa nada, ya van como 6, 7 generaciones, ¿no es cierto?, que no tienen registro en su memoria de que es una amenaza latente, ¿no? ¿Y cómo es la situación en la Argentina? Hablaste del Lanín, por ejemplo. ¿La planificación territorial es correcta en el sentido de que hay algún peligro con poblaciones cercanas a los volcanes activos? Creo que dijiste que eran 38, algo así, en la Argentina. No, mira, la cosa es así. Muchas veces en Argentina nos flagelamos muchísimo de que hacemos las cosas mal y que en el hemisferio norte las hacen todas bien. Te puse el caso de Nápoles, pero te puedo poner el de La Palma, por ejemplo. ¿Qué hacía esa gente viviendo ahí? Si en el año 41, ¿no es cierto?, hubo una erupción tremenda, la de San Juan, que modificó todo el paisaje de la isla, digamos. Entonces vos decís, ¿qué hacían los cultivos de banana ahí? ¿Qué hacían las zonas residenciales, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es falta de planificación territorial. En Japón pasa lo mismo, digamos, ¿sí? Y en Argentina obviamente pasa lo mismo, digamos. O sea, lo que pasa es que no estamos tan expuestos, nuestros volcanes, digamos, están muy en la frontera, entonces no hay poblaciones cercanas, inmediatas por lo menos. O están del lado chileno. Muchos volcanes que están del lado chileno nos afectan, porque si hay erupciones explosivas con mucha ceniza, los vientos durante todo el año, durante las 4 estaciones y a casi cualquier altura, siempre soplan de oeste a este. Claro. O sea que la ceniza nos viene para nosotros, casi siempre, digamos. Somos medio cenicero de los volcanes chilenos. Entonces el riesgo más grande es precisamente ese, es el de quedar tapados de ceniza. Claro. Pero no por proximidad a un volcán, a veces podés estar a 500 kilómetros y quedar tapado de ceniza, ¿cierto? Si ven en La Palma, por ejemplo, las imágenes, cómo afecta la ceniza, es casi en los entornos, o sea, te diría 2-3 kilómetros del volcán. Hay gruesas capas de ceniza, ¿no es cierto? Pero en el otro extremo de la isla casi que no hay. Los volcanes andinos producen muchísima más ceniza y afectan, por ejemplo, las últimas erupciones afectaron la Patagonia, ¿no? Sí, yo me acuerdo. En distinto, menor grado, ¿no es cierto? Pero casi toda la región patagónica. ¿Qué ibas a preguntar? A ver qué elijo tu pregunta o la mía. No, te quería preguntar un poco de la situación de la vulcanología argentina. ¿Cuántos grupos de investigación hay? ¿Cuáles son las perspectivas? Mira, la cuestión legal, ¿no es cierto?, está la ley 27.287, que es la ley del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil. Esa fue promulgada en el 2016, si no me falla la memoria. En el 2016. Digamos que Argentina está dando los primeros pasos en protección civil en cuanto al riesgo volcánico, fundamentalmente. Como te decía, las primeras 2 estaciones permanentes fueron puestas en el 2017, 2018.
O sea que recién, digamos, si nos comparamos con el resto de Latinoamérica, somos casi, después de Bolivia, porque Bolivia no vigila ningún volcán, somos el país que menos vigila volcanes, ¿sí? El que tiene una cantidad muy por encima de la media de volcanes activos, ¿sí? Porque con 38 tenemos más volcanes que Ecuador, por ejemplo, o que Costa Rica. Pero sin embargo, Costa Rica los vigila todos y nosotros vigilamos todos, ¿sí? Esa es nuestra realidad. Claro. Pero es un problema de planificación y de no prestar atención a un problema que existe. Por suerte, a partir de la promulgación de esta ley, avanzamos un poquito en ese sentido, ¿sí? Pero nos falta un largo camino para ponernos al lado, por ejemplo, de Chile o de Ecuador, claro, o de Perú, ¿sí? Que tienen sistemas de vigilancia temprana instalados en la mayoría de los volcanes. Con respecto a los especialistas, digamos, de volcanología, casi todos los provee el CONICET, ¿sí? En este momento yo no te sabría decir porque hay muchísimos chicos muy jóvenes que están haciendo, incluso hicieron una asociación, que es la Asociación Latinoamericana de Volcanología, de jóvenes volcanólogos, Asociación Latinoamericana de Jóvenes Volcanólogos, que unifican, no sé, creo que llegan a 1000 en toda Latinoamérica. Y en Argentina son muchos realmente, pero hasta hace no mucho éramos unos 20, 30 en actividad, con esta especialidad, ¿no es cierto? Y casi todos provistas por el CONICET. Algunos en universidades nacionales, ¿no es cierto? Otros en el Servicio Geológico, pero la mayoría del CONICET. Y eso es uno de los problemas que tiene esta ley que te citaba anteriormente, ¿no es cierto? Esta ley esta ley del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo. Que, por ejemplo, el SEGEMAR es el Servicio Geológico Minero Argentino es el que coordina todo lo que sea actividad volcánica, y con ello el conocimiento que tenemos de nuestros volcanes. Y el CONICET no está invitado a esa mesa de diálogo, digamos, ¿sí? Solamente aporta, así como estoy haciendo yo ahora, ¿no es cierto?, desde un programa de la televisión. Está dicho en la ley que van a convocar si hay algún problema, ¿no es cierto?, pero los que toman la cantidad de información, ¿no es cierto?, que es necesaria para evaluar la personalidad de cada volcán argentino, ¿no es cierto?, está por ley en responsabilidad del Servicio Geológico. ¿Y qué va a hacer el Servicio Geológico? Leer lo que escribimos la gente del CONICET. Entonces ahí ya hay una descoordinación que debiera ser subsanada. Bueno, nos quedaríamos charlando un montón, pero nos tenemos que ir a un corte. Gracias, Iván. Y bueno, si pueden visitar los volcanes, con cuidado. Con cuidado. Nos vemos, Iván. Muchas gracias. Che, un gusto. Nos estamos viendo. Hasta luego. Y ahora nosotros seguimos con la Liga de la Ciencia, tenemos que hacer una pausa, pero no se vayan porque se viene una investigación sobre dinosaurios hecha en la Argentina que es fascinante. Enseguida se las contamos. Es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia.